Hola amigos y bienvenidos a un episodio más del Poder de la Enseñanza. Bienvenidos una semana más a esta clase del manual Ven, Sígueme. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes a través de las Escrituras y sigamos estudiando las Escrituras que siempre nos siguen deleitando. Seguimos en el Salmos, en un libro extenso, un libro grande, el cual ha sido dividido en tres partes. El día de hoy tocaremos la segunda parte, que corresponde a la semana del 15 de agosto al 21 de agosto, y lo que corresponde también lo que es Salmos del capítulo 47 al 86. Así que, sin más que decir, empecemos, sigamos adelante y sigamos deleitándonos de las escrituras. La semana pasada tocamos lo que es la primera parte de la sección de Salmos, un poquito un libro como son los salmos, los cánticos, los poemas de esa época. Quizás no hemos tenido la costumbre, o no tenemos la costumbre, como lo mencioné la semana pasada, de haber estudiado o de recitar estos salmos. Sin embargo, son importantes porque nos enseñan mucha doctrina, nos enseñan cómo acercarnos más a Dios, nos enseñan cómo conocer más a Cristo, el momento preciso de poder hacerlo. Siempre debemos recurrir a los salmos. Los salmos son para eso. Esta semana veremos la segunda parte de los salmos y esta clase lleva el título de lo que dice el Salmo 66, versículo 16, que dice, lo ha titulado, Contaré lo que ha hecho por mi alma. Tenemos que saber que los salmos son edificantes, ¿no? Son expresiones que ayudan a sanar el alma, que siempre sean parte de nuestro vivir. Recurramos a los salmos. Siempre, siempre debemos tener esa costumbre, debemos hacernos esa meta de recurrir a las escrituras. De repente, cuando no tengamos tiempo, podemos recurrir a leer un salmo, unos versículos para ello. La clase es un poco amplia. He tratado de ver algunos salmos, algunos versículos más importantes. Y si a ustedes les parece bien, también márquelos y que en algún momento ustedes juntos podamos recurrir a ellos cuando lo necesitemos. Y si ustedes tienen otro, pues márquenlos y de esa manera pueden recurrir cuando ustedes gusten. Ese es el objetivo. Empezamos esta semana desde el Salmo 47, donde nos dice que tenemos que cantar. Salmos 47, 6 dice, cantad alabanzas a Dios, alabanzas cantad, cantad alabanzas a nuestro Rey, alabanzas cantad, fin del versículo. Ojalá que cantemos, ojalá que nuestros himnos se oigan, ojalá que nuestras iglesias escuchen, dejemos de susurrar y centrémonos en cantar. Normalmente susurramos los himnos, no cantamos, no ejercemos esa voz que se debería cantar un himno. Más lo que es prácticamente a las justas abrimos nuestros labios, nuestras bocas para cantar un himno, estamos susurrando prácticamente. No se está seleccionando voces, hay que recordar eso, ¿no? No se está seleccionando voces para el coro, ni menos están buscando cantantes. El propósito es cantar, porque estamos orando a Dios. Ojalá que no estemos obviando los himnos, que no recortemos nuestros himnos. Ojalá que recortemos el tiempo de nuestros mensajes para poder cantar nuestros himnos y no viceversa. Muchas veces se recortan los himnos finales de nuestras reuniones sacramentales son cortados al primer, se menciona, solamente se cantará la primera estrofa, la última estrofa, la primera y la tercera, para que el discursante pueda hablar más. Y cuando debe ser al contrario, el discursante debe adaptar su mensaje de tal manera que se pueda cantar el himno en su totalidad. Ahora pasamos al Salmo 49, nos aconseja acerca de las riquezas. En el versículo 6, como está en la diapositiva, dice, los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate. Un día llegará la muerte y dejaremos todo lo que tengamos. No podemos comprar la salvación. Así que todo el dinero y las cosas materiales se quedan acá en la tierra. Y eso
Ya lo hemos visto y ya lo sabemos. Esto es un recordatorio. En el versículo 14 del Salmo 49 menciona que la muerte es su pastor, a diferencia de lo que dijo David. El Señor es mi pastor. Se consumirá su buen parecer, hasta la belleza se acabará para los que aman la belleza. Eh, con la muerte todo se acaba. En el versículo 16, no dejemos que los que tienen dinero nos hagan perder la perspectiva a veces. No hagamos que los que tienen más que nosotros nos hagan tener envidia. No debemos, no demos importancia a eso, sino a las cosas espirituales. A veces mirar o a veces el tener de más cuando no es necesario hace que de repente los demás que no lo tienen nos puedan tener envidia, cuando eso no es el objetivo. No levantemos esa envidia en los demás, ni tampoco envidiemos a los demás. Perdemos el objetivo de la vida, del disfrute de lo que uno tiene. Demos gracias lo que tenemos. Demos gracias con lo que adquirimos, con nuestro trabajo, lo que nos compramos con nuestro trabajo y con lo justo y necesario que tenemos. Como dice el dicho, un reloj de $30, o de la moneda que ustedes tengan, marca la misma hora que un Rolex o un reloj de 3,000 o de $10,000. Los dos marcan la misma hora. He ahí cuál decides. Decides un reloj caro, decides qué es lo que uno necesita, aunque ahora ya ni se compran relojes, ¿verdad? Porque ya tenemos en el teléfono, tenemos todo prácticamente. Eso es con respecto a la envidia. Al avanzar, llegamos al Salmo 51, donde dice, ten piedad de mí. En el versículo del 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. Vemos el arrepentimiento de David en el Salmo 51, cómo suplica el perdón por sus pecados cometidos. No es la idea entrar en los detalles de los pecados de David. No es la idea juzgarlo a David, ya lo hemos visto, yo creo que ya conocemos la vida de David, lo que pasó. El remordimiento de David lo consumía. Natán el profeta tuvo que haber sido el hombre más valiente porque fue a acusar al rey. Ustedes lo hemos visto, recordamos cuando fue el profeta Natán a acusarlo, su vida estaba en juego, pero él cumplió lo que se le dijo. El rey enojado bien pudo decidir pues que lo mataran. Sin embargo, David acepta parte del arrepentimiento. Y él es lo que menciona en estos versículos, en los versículos del 1 al 4. Ver a un hombre que busca el perdón, que busca el arrepentimiento, que busca a Dios para que lo lave de sus transgresiones. Ten piedad de mí, le dice en el versículo 1, ¿no? Borra mis transgresiones. El versículo 2 dice, lávame por completo, límpiame de mi pecado. Qué bonitos versículos. Cuando uno busca el arrepentimiento, que busca a Dios para que lo lave de sus transgresiones. Uno lee y piensa en David buscando el perdón y quizás nos sensibilizamos al ver y saber de que es un hombre que se está arrepintiendo, pero también hay que recordar a Urías, ¿verdad? Un hombre que no hizo nada, nada más que obedecer a su rey, un hombre obediente a su rey que fue pues muerto por David. En este caso, David es por eso que busca un profundo arrepentimiento. Los versículos 3 y 4 son versículos de arrepentimiento. Yo reconozco, le dice el versículo 3, y mi pecado siempre está delante de mí. Siempre lo tiene presente. David sufría por los pecados cometidos. Un hombre que tuvo que vivir con este lamento, siempre lo tuvo presente, lo cometido por él, ¿no? Siempre clamaba a Dios por el perdón. No olvidemos que David solo porque fue rey se salvó de que se cumpla la ley mosaica.
De no haber sido rey, es muy probable que se le aplique pues la ley mosaica de morir apedreado, porque eso exigía la ley. Eso ya lo vimos en una clase pasada. Ahora David tenía que sufrir por lo cometido, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿fue perdonado o no fue perdonado? Porque arrepentimiento demuestra, sí lo demuestra, ¿no? Lo demuestra en el transcurso de su vida, a través de sus salmos, y eso pues obviamente que lo tendrá que, eso lo veremos después, si él fue o no perdonado y de qué manera fue perdonado o en qué grado de exaltación estará, en qué grado de gloria estará después de acuerdo a su arrepentimiento. Muchos dicen que no, algunos dicen que sí se arrepintió y obviamente merece el perdón, pero no hay más datos de ello. En el Salmo 53, en el versículo 1, ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dice el versículo 1. Vemos la triste condición del hombre que rechaza a Dios. Este salmo es un salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David miró a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. David tenía en mente a aquellos que simplemente rechazan a Dios. David dice esto debido a la clara evidencia de que hay un Dios. Él sabía, David conocía perfectamente que había un Dios. El hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. En cambio, habla de su propia posición como tontos cuando uno no cree en Dios, pues. Cuando hablamos con alguien que niega a Dios, no debemos solo hablarle a la cabeza, sino también al corazón. La cabeza no solo tiene problemas, sino que el corazón también tiene problemas. Esto no quiere decir que todo ateo vive una vida entregada al pecado y todo creyente en Dios vive una vida santa. Sin embargo, existe una marcada diferencia en el comportamiento moral entre los que toman a Dios en serio y los que no lo toman. Hoy en día se trata con demasiada delicadeza el ateísmo. No es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y grave y los hombres justos deberían verlo bajo esa luz. Los hombres que buscan la verdad deben verlo de esa manera. Los hombres que buscan la luz y que buscan a Cristo deben verlo así. En muy pocas escuelas se enseña a Dios. Cuánta mayor responsabilidad el poder enseñar nosotros. Cada vez, obviamente, se reduce la enseñanza de Cristo. En las escuelas eh, quieren que haya una libertad, que la persona elija. Muchos padres, obviamente, también comparten esa posibilidad de que los niños crezcan sin Dios, que ellos decidan cuando sean adultos, cuando ya es una edad difícil. Crecer toda la edad de la niñez y de la juventud o de la adolescencia sin Dios, para que en la adultez lo conozcas a Dios, es complicado. Eh, pero algunos tienen ese pensamiento, pero acá es bien claro el Salmo. Ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. Wow, necio, oh necio. Es lo que dice el Salmo. En el Salmo 55, David sigue pidiendo ayuda con sus enemigos. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conturbado estoy en mi queja y gimo. Siempre he pedido, sí, en este caso David siempre ha pedido que sus oraciones sean oídas. Suplicaba a Dios que no se esconda de él. En el versículo 2 dice, conturbado, es decir, alterado, estoy en mi queja y gimo. Un David que pasa por estos dilemas, que siempre recurría a Dios y es por eso que fue uno de los reyes más exitosos que tuvo Israel. Estoy convencido, hablando de la oración, vamos a leer, es lo que dice, estoy convencido de que la oración personal
es uno de los desafíos más importantes con que se enfrentan los miembros de la Iglesia. Orar es hablar con Dios, el Padre Eterno de nuestro espíritu. No es hablarle a Él, sino hablar con Él. Él tiene un amor perfecto por cada uno de nosotros y está lleno de misericordia y comprensión. Las oraciones personales deben ser expresiones solemnes y sagradas de alabanza y gratitud, peticiones sinceras. Estas expresiones a menudo hacen que derramemos nuestra alma ante nuestro amoroso Padre Celestial. Aunque a veces la oración es una comunicación breve, también puede ser un diálogo abierto y continuo que dure todo el día y toda la noche. Sin la oración, no es posible regresar al Padre. Sin la oración, es imposible tener fe suficiente para entender y guardar los mandamientos. Sin la oración, no tendríamos acceso al poder espiritual que se necesita para evitar la tentación y superar las pruebas y la adversidad. Sin la oración, no podemos lograr el arrepentimiento, el perdón y el poder purificador de la expiación. Con el poder de la oración personal, todo es posible. Si no nos tomamos el tiempo de humillarnos y considerar cuidadosamente que estamos por invocar a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, pasaremos por alto la verdadera herencia, la esencia de este modelo divino que se ha establecido con el fin de bendecirnos. Eso lo dijo el elder Kevin Pearson. Eso está en la Leona del año 2013, ¿verdad? Su mensaje se llamó ¿Cómo mejorar sus oraciones personales? Sin la oración no es posible regresar al Padre. Cada vez que no oramos, cada vez que nos resistimos en llegar al Padre, de nosotros depende. Ahora nos trasladamos al Salmo 62. Veamos el Salmo 62, que dice en el versículo 2: solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Siempre hablamos de roca y de salvación. Siempre se habla de roca, pero ¿qué es la roca? Cuando hablamos de roca, recordamos a Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, y esto lo vemos en Mateo 16, del versículo 13 al 20. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea o Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le dijo en el versículo 18? Tal como dice en la diapositiva: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fin de los versículos del Nuevo Testamento. Ya leímos, ok, ya vimos lo que es la roca, pero ¿qué es la roca? ¿O quién es la roca? Ningún hombre, ahora vamos a leer esta parte, ningún hombre puede ser salvo a menos que y hasta que reciba revelación. La revelación es la base de la roca sobre la cual la verdadera religión y salvación personal descansa.
Pedro aprendió por revelación personal que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Santo Cristo, a través de cuyo sacrificio expiatorio se ofrece la salvación a los hombres. Entonces el Señor le dijo que sobre esta roca de la revelación, Él edificará su iglesia. Eso está en Mateo, lo que leímos. Si yo no construyo sobre esta roca, si no recibo el mismo testimonio de nuestra filiación divina del Señor que Pedro obtuvo, si no sé por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Señor, si yo no tengo el testimonio de Jesús, es decir, si no recibo revelación, no he recibido la verdadera religión. Y yo no tendré una herencia perdurable en esta iglesia y reino que está fundado sobre la roca de la revelación. En nuestros días, en esta última dispensación del Evangelio, el conocimiento revelado de la verdad y la divinidad de la obra incluye la garantía enviada del cielo de que José Smith es un profeta de Dios, que Él es el revelador del conocimiento de Cristo y de la salvación al mundo de hoy. Eso lo dijo el elder Bruce R. McConkie. ¿Cómo se llamó en la Conferencia General de octubre del 69? Roca de salvación, lo pueden encontrar si desean. Esto es importante saberlo. La roca, ¿qué es la roca? La roca es la revelación. Tan importante es la revelación que se le compara a una roca. Así de dura y fuerte tiene que ser una revelación. Así de fuerte es para la iglesia. Que una iglesia tenga que recibir revelación es vital, es importante y lo hace a través de su profeta. Si no existe la revelación, no existe nada. No existe iglesia. Si una persona no ha recibido la revelación, no ha recibido la verdadera religión. Por eso la iglesia tiene los primeros domingos de cada mes, por muchísimos años, se viene haciendo lo mismo, que podamos salir a dar o compartir nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que la revelación pueda ser nuestra herencia. Un santo de los últimos días, si ha recibido la revelación de que esta iglesia es verdadera, nada lo moverá. Seguirá firme a pesar de las tormentas, pase lo que pase. Un sud podrá cada domingo sentir el Espíritu, podrá cada domingo sentir en la iglesia la revelación, si así lo quiere. Y una vez que lo siente, jamás lo moverá. Un sud podrá ir a la iglesia, se sentará, nadie le hablará, podrá tener llamamiento, lo relevarán, podrá tener 50 amigos, un amigo, dos amigos, ni un amigo, pero nada lo moverá por la revelación que es la roca. Si no tiene la revelación, todo será diferente. Tenemos que buscar que la roca, que es la revelación, esté en nosotros. Que nosotros sepamos por revelación que la iglesia es verdadera. Esa es la meta. Ese es el objetivo. En el Salmo 66, un salmo de gratitud, menciona, estoy agradecido a Dios y contento. Estoy agradecido y vamos a leerlo. Dice en el versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho por mi alma. Ese es el título de la clase. Estoy agradecido a Dios. Estoy contento con Dios. Estoy feliz con mi Dios. Hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho por mí? Paso a enumerar lo que ha hecho, pero tú también tendrías que poder hacerlo.
Les invito, usted que me está escuchando, le invito. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Sabías que hoy te voy a poner algunos ejemplos y ustedes pueden poner los demás? ¿Sabías, por ejemplo, que hoy te movilizaste al trabajo o a la iglesia, a la tienda, a visitar a un familiar o a pasear y pudiste regresar a salvo? ¿No te pasó nada? ¿Sabías que muchos que salieron de casa el día de hoy no volvieron? ¿Sabías que hoy pudiste tomar un breakfast o el desayuno, un almuerzo, un lunch, una cena? A pesar que quizás no fue lo que quisiste comer, sabías que tuviste ese gran privilegio de poder alimentarte cuando en el mundo millones, no uno, no dos, no cientos o miles, sino millones no tienen que comer. ¿Sabías que sigues vivo un día más? ¿Cuánta gente se acostó y no se levantó? ¿Cuántos ingresaron al hospital pero ya no salieron? ¿Cuántos se enfermaron y no se pudieron recuperar? Tú tuviste esa gran bendición de tener un día más de vida. ¿De qué contaráis? ¿De qué contarías lo que ha hecho Dios por tu alma? Si gustas, puedes hacer pausa al video y enumera tus bendiciones. Siempre agradece, siempre sé agradecido. Tienes muchísimas bendiciones. Sé feliz por lo que tienes. Vamos, eres muy afortunado o afortunada. Cuenta a los demás las bendiciones que se han derramado en tu vida. Agradece a Dios por todo lo que has recibido. Que nuestras oraciones digan, Señor, soy tan afortunado en que te acuerdes de mí, que siempre estaré agradecido por todo lo que haces por mí. Señor, gracias, muchas gracias por todo lo que recibo de tu mano, de tu misericordia. Como dice el Salmos el 66, versículo 16, venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi alma. Estoy feliz, les voy a contar lo afortunado y bendecido que Dios me ha dado, me ha bendecido en su misericordia. Llegamos al Salmo capítulo o al Salmo 69, versículo 5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. En la conferencia general de octubre del 2003, eh, la expiación, el arrepentimiento y la ropa sucia, se llama, el elder Leon Mikkelsen de los 70, dijo, nadie puede ocultar sus pecados. Nadie puede ocultar sus pecados. Y él habla un pequeño mensaje y él dice lo siguiente. Lo voy a leer. Dice, no es necesario ni apropiado ni saludable dar a conocer nuestros errores privados o pecados familiares para el escrutinio público. Una vez más, no es necesario ni apropiado ni saludable dar a conocer nuestros errores privados o pecados familiares para el escrutinio público. Cuanto más se conozca el pecado, más difícil será el arrepentimiento o el cambio. Esto no significa que los pecados se deban cubrir, aunque ese sea el impulso natural de cualquiera que cometa un pecado. En vez de arrepentirnos, queremos esconder cualquier error o pecados cometidos. Pero, como Caín descubrió cuando mató a Abel, no le fue posible esconder sus pecados del Señor, porque todas las cosas están presentes delante de él. Él ve todo error que cometemos, pero a diferencia de la gente en general, con el conocimiento que él tiene de nuestros pecados, nos brinda la promesa específica de que él no los recordará más si nos arrepentimos. El pecado acarrea una suciedad delante del Señor.
que debe reconciliarse. Cada vez que hablamos de los pecados o de los errores de otras personas, en realidad estamos juzgándolas. Fin del mensaje. Eso se llama en su mensaje, Nadie puede ocultar los pecados, que habló en la Conferencia General de octubre del 2003. Dios, oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No podemos ocultarles a Él, a Dios. Siempre debemos buscar ese arrepentimiento. En el Salmo 71 es un salmo para los mayores de edad. Todos estamos, los jóvenes, los adultos, los mayores de edad. Y ahora lo vamos a leer en el versículo 18. Dice, y aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu brazo a esta generación, tu poder a todos los que han de venir. Dios no ha olvidado a los mayores. Todos tenemos un propósito. Dejemos la mecedora y hagamos algo con nuestra vida. Muchos están jubilados, muchos están en casa, muchos están generando más dinero, a pesar que los hijos ya están grandes. Tengamos una vida activa y no de descanso. Siempre hay mucho por hacer en el Evangelio. Si eres una persona mayor, ¿sabías que puedes hacer misión de servicio? La misión te espera. No le tengas miedo. Son muchas bendiciones y aventuras que te esperan. Deja el confort. Deja la mecedora, deja la hamaca, deja la televisión y el evangelio. Te espera. ¿Cuántas veces he oído escuchar que los adultos le dicen a un joven que vaya a la misión? Y me parece perfecto. Mientras el joven con nervios no sabe qué hacer, mientras el joven que quizás jamás en su vida ha salido de casa y con escasos viajes en su vida, pero se le invita a ir a la misión, se le invita a ejercer la fe, se le invita a cumplir con su deber de predicar, de compartir las bendiciones con los demás. El adulto, de compartir las bendiciones con los demás, el adulto, al otro extremo, tiene miedo, ve la penumbra de la vida. En lugar de poder dar gracias por todas las bendiciones, en lugar de terminar los últimos años en esta tierra al servicio del Señor. ¿Qué ve? Enfermedades, tiene miedo de salir, pospone cada día y espera el ocaso. ¿Es curioso? ¿Qué pasó con la fe? Salgamos a servir, oh Sión, que el mundo nos necesita, y digamos como el Salmo 71:18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Aquí vemos en la lámina a dos personas mayores con sus placas haciendo misión de servicio. Hay diferentes formas de poder servir. En el Salmo 73, en el versículo 1 al 3, menciona, ¿qué hay de bueno en ser bueno? Si los malvados disfrutan de la misma prosperidad que los puros de corazón, entonces, ¿cuál es la recompensa de la piedad? Si Dios tiene el control de las cosas, los planes de los impíos deberían fracasar. Incluso deberían ser castigados abiertamente. Solo los piadosos deberían prosperar. Pero eso no es lo que vemos nosotros. Vemos a todo tipo de personas hacerse ricos. Eso es lo que a veces confunde. Llegamos al Salmo 82, un salmo para meditar. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Fin del versículo. Habla de dioses, plural. No un dios, sino de dioses. Esto confirma lo que dice la perla de gran precio acerca de dioses, que dice en Abraham capítulo 4, versículo 1, que ya lo hemos visto. Vamos a leer lo que dice el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Joseph Fielding Joseph Fielding McConkie, no Joseph Fielding Smith, sino Joseph Fielding McConkie,
Él habló en- en el libro acerca de José Smith. Dijo, todos tenemos oído acerca de la doctrina de una vida premortal. Se enseña solamente en nuestra iglesia. Es competencia exclusiva de nosotros, de los santos de los últimos días. Solo nosotros damos testimonio de que el Dios del cielo es en realidad el Padre de nuestro espíritu, que somos sus hijos e hijas, engendrados a su imagen y semejanza. Solo nosotros tenemos la fe de que como hijos del linaje divino tenemos la capacidad de llegar a ser como Dios es, y que el texto que declara que Adán y Eva son a su imagen y semejanza es literalmente cierto. Aceptamos el sentido llano de las palabras del salmista. Nos creemos hijos del destino que en principio e intención tienen derecho sobre las palabras pronunciadas por el Señor a Jeremías. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Sigue diciendo, las revelaciones de la restauración enseñan claramente que somos hijos de Dios y por lo tanto fuimos creados a su imagen y semejanza. Abordamos esas declaraciones con un sentido de reverencia sagrada, porque son las principales entre las verdades claras y preciosas que se tomaron de las Escrituras. El libro de Moisés, que proviene de la traducción del Génesis de José Smith, evidencia estas verdades. El día en que Dios creó al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, en la imagen de su propio cuerpo. Varón y hembra los creó. Eso dice Moisés capítulo 6 del 8 al 9. Así aprendemos que los incontables esfuerzos por explicar la declaración de que el hombre es a imagen y semejanza de Dios, Dios no es una esencia espiritual carente de cuerpo. Los seres exaltados tienen cuerpo y Adán y Eva recibieron un cuerpo físico a imagen y semejanza de sus padres divinos. Cristo se nos dice, es el unigénito en la carne, es decir, el único hijo jamás engendrado del Padre inmortal y una mujer mortal. El único hijo jamás engendrado del Padre que tenía sangre corriendo por sus venas. Fin del comentario. Eso dijo el, el elder Joseph Fielding McConkie, hablando de José Smith, el visionario escogido. Así se llama el libro, que lo pueden encontrar. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a este versículo. Este versículo es muy importante, el versículo 6 del Salmo 82. Yo dije, vosotros sois dioses. Márcalo ahí. ¿Por qué nosotros creemos que somos dioses? Aquí está. Ya todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Jesús está en la puerta del templo. Vamos a adelantarnos lo que vamos a ver el próximo año. Pero Jesús está en la puerta del templo y vienen los judíos molestos y le dicen que les diga si Él es el Cristo o no. Veamos lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Eh, yo y el Padre, uno somos. A partir del versículo 30. ¿No? Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Jesús, versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33, le respondieron los judíos a punto de apedrear a Jesucristo, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, Jesús, en otras palabras, siendo hombre, lo reconocen como hombre, te haces Dios. Mira lo que dice en el versículo 3, tú siendo hombre, te haces Dios. Versículo 34, lo que está en la diapositiva en la parte inferior, dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois?
Híjole, esto pues molestó a los judíos. Versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Fin del versículo 37. Profundo, profundo mensaje. ¿Y cómo le responde Jesús a los judíos? Se explica bien claro que somos hijos de Dios y que somos dioses. El elder Delling Oaks, que es en la actualidad consejero de la primera presidencia, pero cuando él dijo en la Leona de julio del 95, cuando pertenecía, bueno, al cuerón de los 12, todavía no era consejero de la primera presidencia como lo es ahora, él escribió, nuestra teología empieza con padres celestiales. Nuestra mayor aspiración es llegar a ser como ellos. Lorenzo Snow, quinto presidente de la iglesia, acuñó un paradeo bastante conocido. Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Eso está en el manual o en el libro Enseñanzas de Lorenzo Snow. Lo repito, así como eso ya lo hemos escuchado, esa frase, eh, es, es expresiones unidas. Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Cuando en 1997 un periodista le preguntó sobre esto a Gordon B. Hinckley, presidente de la iglesia, este respondió, este tema toca cierta teología bastante profunda de la que no sabemos mucho. Fue muy diplomático el profeta. Cuando se le preguntó sobre la creencia en el potencial divino del género humano, el presidente Hinckley respondió, bueno, como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Creemos en el progreso eterno, muy enfáticamente. Esa es la meta, como dice el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Profundo mensaje, profundo versículo. Así que ya tenemos un versículo más muy esperanzador que nos deja en esta clase algo profundo, algo que siempre se habla, pero a veces no encontramos dónde lo dice y se nos complica. En el versículo, en el 86, llegamos al Salmo 86, el último salmo que veremos el día de hoy, algo corto, tratado de, como siempre, trato de que sea corto, para que sea un poco más dinámico. Dicen los versículos 1 y 2, inclina, oh Jehová, tu oído, respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Cuando nuestras oraciones sean bajas a causa de nuestra humildad, o débiles a causa de nuestra enfermedad, o sin alas a causa de nuestro abatimiento, el Señor se inclinará ante ellas. Él infinitamente exaltado Jehová las respetará y se inclinará. ¿Y por qué Dios debe responder? Al final del versículo 1 lo dice, porque estoy afligido. Soy humilde, en otras palabras. Y estoy necesitado, no de riqueza, porque David no era pobre. Estoy necesitado de tu ayuda, de tu perdón. David da la primera de varias razones por las que Dios debería responder. Aquí David apeló a la simpatía de Dios, a su compasión. Un Dios de corazón duro no se preocuparía por un hombre afligido y necesitado, o peor aún, podría despreciarlo. Sin embargo, David sabía que Dios estaba lleno de amor y compasión, y se conmovería por el hecho de que David era y sabía que era humilde y estaba necesitado de Dios. Confesar que somos pobres y necesitados parece degradante.
Ser un siervo parece indigno, pero eso tenemos que reconocerlo ante Dios. No sirven nuestros títulos o profesiones o estatus en la sociedad. Debemos estar humildes y necesitados. David ora a Dios para que cuide de él y lo sustenta diciendo que ¿por qué? Porque era piadoso. Piadoso significa un hombre que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Es decir, que ahora David es compasivo, es misericordioso. ¿Cómo se había arrepentido David? ¿Cómo había cambiado David? Ahora sentía compasión por los demás. En el versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y abundas en misericordia para con todos los que te invocan. Fin del versículo. Dios siempre está dispuesto a perdonar porque es perdonador. Tenemos que invocarlo para que nos perdone. Siempre nos está esperando. Versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Fin del versículo. El propósito de la oración a Dios no es enseñarle nuestro camino, sino que Él nos enseñe su camino y que yo esté dispuesto a caminar. Pero siempre cometemos el mismo error, enseñar a Dios nuestros caminos y no estamos dispuestos a caminar los caminos de Dios. La mayoría de nosotros cuando oramos estamos preocupados por la liberación, la ayuda, la guía y cosas por el estilo, pero no estamos tan preocupados de que se nos enseñe el camino de Dios y de que se nos ayude a servirlo con un corazón dispuesto. Hoy vimos en los Salmos la oración, la importancia de la oración. La oración es una evidencia poderosa y convincente de la realidad de Dios, el Eterno Padre. La oración personal es indispensable para entender a Dios y comprender nuestra identidad divina. La oración no tiene tanto que ver con cambiar nuestras circunstancias, sino más con producir un cambio en nosotros. Tiene como fin procurar conocer su voluntad y pedir su ayuda para hacer lo que debemos. También aprendimos que la roca es la revelación. No lo olvides. La roca es la revelación. Sobre esta roca está edificada la iglesia. ¿La iglesia sobre qué está edificada? Sobre la revelación. Debemos buscar siempre la revelación. Que nuestros líderes busquen la revelación. Que nosotros busquemos la revelación para poder estar sintonizados. Esa es la roca y será un buen testimonio que tengamos del Evangelio y eso es lo que perdurará. Mientras el mundo piensa que la vida solo te da preguntas y jamás respuestas, con la revelación encontrarás esas respuestas. El mundo siempre se queja de que la vida solo da preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y jamás da respuestas. Pero la revelación, si uno tiene la roca de la revelación, encontrarás esas respuestas. Luego hemos visto que dejemos de orar pensando en nuestros caminos, dejemos de elaborar nuestros caminos y digamos siempre en nuestras oraciones, como dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, que esa sea nuestra meta, caminar en los caminos que Dios disponga, que caminemos en los caminos que Él determina, que caminemos en los caminos que Él hace. Eso les comparto con ustedes en esta semana y que podamos disfrutar y seguir disfrutando porque nos queda una clase más de los Salmos. Buena semana, mis amigos. Los espero la próxima semana. Gracias.